Sin lugar a dudas, uno de los roles más difíciles de cumplir en el marco del matrimonio es el de los cónyuges. El matrimonio, que tiene como meta durar hasta que la muerte los separe, puede generar en el paso de los años un quiebre por rutina, por el agobio normal de la vida, por problemas de salud, trabajo, deudas, etc. Para cumplir esta meta, Dios, el Creador, diseñó las funciones de cada uno de los cónyuges. Bienvenidos a una nueva edición del programa ¿Qué dice la Biblia?, programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. Quisiera en esta ocasión, como lo hacemos siempre, saludar a los panelistas, pero quisiera pedirles que gasten no más de un minuto en comentar respecto a lo que pasó esta semana, que me parece oportuno mencionarlo. Se aprobó la ley que faculta la adopción por parte de parejas homosexuales. Entonces saludamos, anciano de la Iglesia, hermano Andrés Bodini. Un saludo, ¿cómo están todo el mundo? Y respecto de lo que te preguntaba. Bueno, realmente es un ejemplo más que tenemos de cómo el mundo va en contra del modelo, en contra de la palabra de Dios. Lo que hemos estado viendo en los últimos programas, ¿cierto?, ha sido el tema de la familia, ha sido el tema de cómo debe ser el matrimonio en primer lugar. Ahora estamos viendo cómo deben ser los roles del varón, después vamos a ver el de la mujer y después vamos a ver el de los hijos. Y este tema es uno más que se suma a tantos otros que está, por así decir, de moda y que Chile está incorporando. Gracias, Andrés. Y también saludamos, pastor de la Iglesia, hermano Carlos Flores. Bueno, tal como decía Andrés, es una piedra más que se coloca sobre la familia para definitivamente sepultar el modelo que Dios estableció desde un principio. Triste, muy triste, de saber que quizás la gran mayoría de los chilenos y chilenas, como les gusta decir, ¿no es cierto?, no estamos de acuerdo con esto, pero obviamente nuestros representantes vemos aquí que de una manera abrumadora hacen y aprueban algo que quizás ni ellos mismos tienen una convicción, pero por factores netamente políticos deciden hacerlo. Pero lo que nos compete a nosotros es proveer, enseñar, proclamar el modelo de Dios. Y queremos que toda nuestra audiencia, quienes puedan escucharnos, sepan que el modelo de Dios es efectivamente lo que una familia debe ser, entendiendo las dificultades que muchas veces ocurren, pero esas dificultades vistas como circunstancias que ocurren dentro de nuestra propia pecaminosidad como seres humanos. Pero aquí es distinto cuando se legalizan cosas o acciones o situaciones que son absolutamente reñidas con la voluntad de Dios. Eso es lo que a mí me preocupa, y ni siquiera lo estoy diciendo por nosotros ya, por nuestra generación, sino por las generaciones futuras que vendrán a vivir o vivirán en un mundo totalmente distorsionado. Solo Dios sabe la magnitud de estas decisiones, y yo creo que ninguno de aquellos que vota en estas circunstancias o en estas instancias, siquiera dimensiona lo que está haciendo. Sí, aparentemente nos separaron a pensar un poquito lo que podía pasar. No, porque todos son intereses políticos definitivamente, y que lo que busca es abrir las puertas, ¿no es cierto?, a esta supuesta igualdad o esta supuesta integración. Hacerse moderno. Hacerse moderno, claro, que es un término progresismo. tan terrible. Bueno, quería nomás dar la oportunidad de mencionarlo, y ese sería como digamos, el resumen. Lo que están haciendo es justamente legislar en contra del modelo de Dios. Y volviendo entonces a lo que ha sido el tenor de los últimos programas, el matrimonio. Para quienes se integran hoy día recién al programa, yo les pediría si pudiéramos hacer un resumen de lo que ya hemos conversado. Bueno, un resumen podríamos decir de que en la Biblia habla bastante sobre el matrimonio, cuáles son los roles. En Efesios 5, 22 al 24 es un buen resumen bíblico, porque dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Y lo que vimos la semana pasada, a partir de ese versículo y tantos otros, es el rol, en primer lugar, cuál es el rol, el lugar que tiene el varón dentro del matrimonio. En este programa vamos a seguir en eso, ¿no es cierto? Vamos a Hablando de seguir en eso. Vimos 2 puntos. Uno es que el varón debe ser el líder en el hogar, en base a lo mismo que acabamos de leer, Efesios 5, 22 al 24, pero no debe ser un tirano. Una cosa es ser el líder y otra cosa es convertirse en un tirano, en aquella persona que siempre va a hacer lo que él quiere hacer, aquella persona que no escucha a los demás, aquella persona que se impone a la fuerza ante su esposa, ante sus hijos. No, lo que leímos nosotros en Mateo 20, 25, 26, que Jesús les dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El varón debe transformarse en un líder, y la Biblia nos dice que ese líder es una persona que no se enseñorea, en este caso de su esposa, de sus hijos, sino que debe ser una persona que acepta esa responsabilidad, una persona que es el ejemplo en su familia, una persona que está al servicio de su familia. Miren las palabras, difícil. Y eventualmente va a dar cuenta ante Dios por cumplir ese rol como corresponde. Efectivamente, el tema de los roles es fundamental, de poder nosotros reconocer que vivimos una distorsión respecto a lo que es el concepto de liderazgo. Para muchos el concepto de liderazgo tiene que ver con jefe, con rango, y la verdad que el liderazgo es una cosa que la Escritura nos muestra en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, que es un liderazgo sacrificial y un liderazgo que es el que finalmente se le pide al varón. Es ciertamente un liderazgo basado en el sacrificio por su esposa, su familia, y también en el ejemplo. Es decir, hay un concepto muy importante en eso que echa por tierra cualquier concepción que exista equivocada en relación a leer estos pasajes que hemos estado tocando sin entender el espíritu de lo que se está diciendo a través de esto. Entonces, para que también eso quede bastante claro, porque el segundo aspecto es amar a su esposa. Entonces, fíjese que lo primero es liderar y lo segundo es amar a su esposa. Eso lo conversamos, digamos, en el programa pasado, donde dejamos claro que este liderazgo no es el formato que nosotros hemos visto de años anteriores, donde el hombre era el tótem, claro, y la mujer prácticamente la nana de la casa. Claro. Lo que pasa es que nunca el género humano ha vivido realmente el matrimonio desde el punto de vista del modelo de Dios, primero porque somos pecadores y desde ese punto de vista ya todas nuestras acciones están mediadas por esa condición. La única forma de recuperar el modelo original es que Dios gobierne nuestras vidas, que es lo que está diciendo ahí, Cristo es cabeza del hombre, en fin, esas son las cosas importantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice Cristo es cabeza del varón y también después dice al final que Cristo es el Salvador. Ese concepto Salvador implica muchas cosas como protección, como provisión, que es lo que finalmente se despliega en digamos, en cuanto al rol del esposo. Dice Efesios 5, 25 al 35, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar, como Cristo amó a la iglesia. Y aquí amplía ese estándar porque dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Colosenses 3:19 agrega, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ya? Lo que está hablando acá es ciertamente que el marido
se nos ordena, se nos instruye a amar a nuestras esposas, pero obviamente el amor romántico es parte de la relación y quiera Dios que nunca desaparezca. Pero el amor romántico no es el que sostiene la relación. Lo que sostiene la relación es el compromiso de un amor de estas características como Cristo ama a su iglesia. Ahora, ciertamente si hay maridos no cristianos escuchando el programa, también queremos decirle que si usted ama a su esposa de una forma prioritaria, ¿no es cierto?, verá que ciertamente su relación matrimonial experimentará un cambio siempre positivo, siempre positivo. Entonces, no se trata de ejercer un liderazgo áspero, no se trata de ejercer un liderazgo intransigente, no se trata de ejercer dominio. Lo que se trata es de inspirar, de liderar, cuidar, amar. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y desde ese punto de vista uno puede entender que Dios instruye a la mujer a sujetarse al esposo. Cuando se usa esta palabra, sujetarse al esposo, incluso en las iglesias cristianas, resulta muchas veces difícil para las mujeres, con mayor razón aquellas que no son cristianas, porque ciertamente la imagen que se tiene de esto es una imagen sumamente negativa, y debemos ser honestos los hombres en general, que hemos sido muchas veces o en gran parte responsables de esta imagen. No basta ver la cantidad de abusos que se sufre o que sufren las mujeres y han sufrido a lo largo de la historia, y que desgraciadamente generó un movimiento contemporáneo que se mueve o se movió ya hacia el otro extremo en un concepto del feminismo. O sea, hoy día el machismo, que es pecado, ¿no es cierto?, se está tratando de sofocar con otro pecado que es el feminismo. Uh-huh. Nos vamos de extremo en extremo. Así es. Eso se llama la filosofía o la psicología pendular. Bueno, muy allá o es muy acá. Bien, muchas gracias entonces por el resumen. Eso es lo que ya hemos conversado hasta aquí. Entonces, correcto. Solamente dos órdenes que el hombre recibe dentro del matrimonio para que el matrimonio funcione. Yo creo que eso es importante, que lo que Dios impone al hombre o a la mujer es justamente en beneficio del matrimonio mismo. Ya. Ser líder del hogar y amar a las esposas. ¿Hay más funciones descritas en la Biblia? Sí, vamos a ver una tercera función hoy día, por lo menos. Vamos a ver, quizás seguimos con la cuarta, que se titula Proveer el hogar. Proveer el hogar. Esta función comienza al principio de la Biblia. El primer libro, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí estamos viendo que ya en el principio, a poco andar de la creación de Dios, ya está esta instrucción para qué fuimos creados como ser humano, porque ahí está esa palabra para qué nos puso a nosotros en este huerto del Edén, para que lo labrara, lo trabajase, y también para que lo guardara, lo cuidara, ¿cierto? Lo protegiese, lo mantuviese. Entonces, o sea, antes de la caída existía el trabajo, había que trabajar. Había que trabajar, hermano. Ese es una muy buena pregunta. ¿Qué opinas tú, Carlito? Porque a veces la gente quizá tiene una concepción del trabajo como condenación por el pecado. Como condenación o por el como pecado, maldición. como un por el castigo. No, el trabajo en sí, por supuesto que no es un pecado bajo ningún punto de vista. Sí, quizás después de la caída las condiciones del trabajo resultaron en una maldición, porque en el sentido de la esclavitud, de lo que significa eso, pero el trabajo en sí de forma genérica es una de las bendiciones que Dios dio al ser humano, ¿no es cierto?, para extender la voluntad de Dios, para hacer que este planeta que Él nos da en administración produzca lo mejor. Obviamente, volvemos al punto de la distorsión, las condiciones del trabajo hacen que efectivamente muchas veces resulte en una situación más negativa que positiva, ¿no es cierto?
quiero hacer un pequeño paréntesis acá, si me permiten, que durante mucho tiempo en el sistema cultural que vivimos nosotros hasta hoy, ¿Católico romano? católico romano, ¿no es cierto?, se concibió el trabajo como justamente una maldición. Un castigo. Un castigo. Por lo tanto, los trabajos eran ejecutados por la gente común y solamente se consideraba como un buen trabajo o algo agradable a Dios el ser un sacerdote o un miembro del ejército, en ese caso, un militar o una persona de esas características, y por cierto, todo lo que tenía que ver con la nobleza. Esos eran como los trabajos dignos. Dignos, Una cosa exacto, así. esa es la palabra, esos son los trabajos dignos. Ahora bien, cuando ocurre la Reforma Protestante, una de las cosas que recupera la Reforma, por cierto, es volver a la Biblia, pero gran parte de lo que recupera la Reforma se expresa en la santificación del trabajo, cosa que hizo que el continente europeo, con menores recursos que nosotros, produjese un avance y prosperara, situación que los puritanos llevan al Norteamérica y genera lo que son hoy día los países desarrollados, que a pesar de toda la decadencia moral que pueda existir, sus modelos económicos y estándar de vida siguen siendo mejores que nuestros países latinoamericanos, donde se fomenta. Imagínate que el sueño de un chileno promedio es sacarse el loto. ¿Y cómo le llaman a la cosa? Chao, jefe. O sea, Chao. ¿me entiendes? O sea, no queremos trabajar. Ojalá nos regalen y seamos chao, jefe. En vez de decir, chuta, realmente entiendo que las condiciones laborales deben mejorar, ¿no es cierto? Pero el pensamiento, si pudiera no trabajar y no hacer nada y vivir gratis, Claro, sería como el sueño. Esa es mi meta. Mi Esa es meta mi meta. es, como dicen algunos, despierto y ya estoy Desocupado. desocupado. Ya, bueno, volviendo entonces al punto, estamos hablando de la función del esposo. Entonces, en este caso, ya sabemos que el trabajo no es una maldición. No es más una bien maldición. Es una bendición, pero ¿qué tiene que ver Claro. eso con, ¿Cuál el... cuál es la maldición, hermano Jonathan? En Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿cuál fue el efecto y las consecuencias hacia el trabajo? Un poco lo que decía Carlito. Producto de la caída es que antes nosotros estábamos en un jardín, el jardín del Edén, donde no había cizaña. donde no había cardos, donde no habían espinos, donde estaba lleno de puros árboles que producían frutos maravillosos, no teníamos que estar sacando malezas, por así decir. ¿Y cuál fue el efecto y las consecuencias del pecado? Es que ahora vamos a tener que trabajar y trabajar duro. Génesis 3:18 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Conforme. Entonces el trabajo en sí como concepto no es una maldición. Y el esposo tiene la función de trabajar. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, leamos primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Vaya, qué fuerte. ¿Nos explicas un Peor poco? que un incrédulo. Ajá. A los ojos de Dios, esa persona es peor que un incrédulo. Mira, esto es algo que siempre ha existido en la historia. El tema de ser flojo. Así y llanamente. No crean que hoy en día nomás está este sueño de ganarse el loto y despertar y estar desocupado. No, esto es algo que siempre ha existido y que obviamente si el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo hacia una iglesia que estaba dirigiendo Timoteo, es porque obviamente habían personas que estaban dentro de la iglesia y que efectivamente no estaban trabajando para el sostén de su familia. Se levantaban en la mañana y no hacían nada. No hacían absolutamente nada. Bueno, esto es importante porque vuelvo al tema de lo que
de lo que comentaba anteriormente, hay un concepto cultural, y lo podemos ver a todo nivel, que esto es como la teoría o la doctrina, mejor dicho, no teoría, del mínimo esfuerzo. Por cierto que eso ha cambiado. Nuestro país, por ejemplo, es uno de los países con mayor horas de trabajo, lo cual no significa que sean eficientes, ¿no es cierto? O que haya eficiencia al respecto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría comienza a trabajar después de 14 cafés y de darse 23 vueltas, ¿no es cierto? Ir al baño, contestar esto, y estamos ir a hablando... comerse un Y te pilla la hora de almuerzo. Claro, entonces, claro, y 14 horas de colación y todas estas cuestiones así, independiente de los abusos que se cometen también en términos laborales. Pero la realidad es que existe eso en nuestra cultura, inserto ahí. Por lo tanto, no es tampoco una prerrogativa de nosotros solamente los chilenos, es una cosa que ocurre en toda Latinoamérica. Basta ver con lo que pasa cruzando la cordillera, ¿no es cierto? Y ver que realmente ahí sí la cosa es... Cuando dices cruzar la cordillera, ¿es hacia Bolivia, Argentina? No, Argentina Perú. específicamente. No, viví yo muchos años en Argentina y Se ve. claro, se ve claramente. Lo que significa, perdón, y para tocar el tema, es que nosotros estamos insertos en una cultura de esas características. Ahora, el cambio cultural que se produjo en la Europa del siglo XVI obedeció exactamente a la potencia del mensaje de la Biblia, a lo que realmente Dios hablaba y decía del trabajo. Con todo lo que eso lleva, no solamente el esfuerzo en el trabajo, sino que el trabajo bien hecho, ¿ya? Para justamente tener la provisión para el hogar y para la contribución de la sociedad. Ese era el concepto, sostener la familia y también favorecer y hacer progresar la sociedad, el país, la ciudad en que tuviera lugar esto. Carlos, entonces si los gobiernos del mundo, por un milagro, nos sometiésemos a todas las reglas que Dios pone en la Biblia, ahora estamos hablando del matrimonio, pero también podríamos hablar de un trabajador o de un dueño de una empresa, estaríamos en el milenio. Viviríamos no bien, extraordinariamente bien. Sí, estaríamos en el milenio. Pero fíjate que eso que menciona Carlitos es algo que es impresionante cuando uno ve, me acuerdo en algún momento vi un mapa de las religiones. Bueno, ha cambiado tanto el panorama que en realidad deberíamos decir cuáles fueron las religiones en el siglo XIX, siglo XX, por ahí. Cuando uno ve ese tipo de mapas y cuál es predominantemente protestante, ni siquiera católico, porque justamente el catolicismo presenta el trabajo como un castigo. Los países que son protestantes, tú lo comparas ese mismo mapa con cuáles son los mapas del primer y segundo y tercer mundista, tú vas a ver una correlación perfecta entre los países protestantes y los países primermundistas. ¿Cómo es posible que todos los países que fueron protestantes en los siglos XIX, siglo XX, ahora son países del primer mundo? No es casualidad. Tiene una directa relación con personas, cultura, donde la palabra de Dios se metió al fondo de la cultura y las personas realmente tenían en su concepción personal lo que implicaba el trabajo, que el trabajo no es una opción, es un deber, es un bien que yo debo realizar, y desde chiquitito, desde pequeñito, se le instruyó la importancia del trabajo, no solamente el trabajar, sino, como menciona Carlos, cómo se debe trabajar. Una cosa es decir, yo trabajo, me levanto en la mañana, voy, tomo un café, hago el mínimo esfuerzo para cumplir lo que a mí se me exige y después regreso a la casa. No, eso no es así. El llamado del Señor, y lo que vamos a estar viendo en más versículos, es que no solamente debo trabajar para sostener la familia, sino que debo hacer ese trabajo de la mejor forma posible. Ya. Y en este caso, entonces, la responsabilidad que Dios pone sobre el trabajador es hacia el hombre, hacia el esposo. Hacia el esposo, y particularmente lo que estábamos leyendo acá. Es tan grave aquella persona que no tiene esta concepción de tener que trabajar y hacer su trabajo y hacerlo bien, estando casado con su esposa, con o sin hijos, digamos, que lo que dice el apóstol Pablo dice, que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea,
no es un detalle, no es un tema menor. Por algo estas culturas tuvieron este auge, porque no es un detalle lo que parece. Y fíjate que yo agregaría que en el sistema católico romano, que no es un sistema cristiano, se hace incluso verdad el hecho de que la denominación o la congregación más próspera es el Opus Dei. Y esto ocurre porque a principios del siglo XX el cura que funda esta orden toma este concepto del trabajo y la familia como un elemento, lo reflota y lo lleva adelante. Y es así como esa secta, dentro de esta gran secta, es la que económicamente predomina. Está mejor. Claro, porque lo que significa que incluso funciona de cualquier manera. Para quienes no son cristianos. Siempre funciona. Siempre funciona. Sí. Bueno, entonces ya llevaríamos 3 funciones que el hombre debe cumplir dentro del matrimonio, que el esposo debe cumplir. Sí, hay algunos versículos, porque estos que hemos estado viendo, el de Timoteo, es del Nuevo Testamento, pero hay uno del Antiguo Testamento, en Salmo 128, versículos 1 al 6, que dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Fíjate que ahí incluye Jerusalén, que es lo que decimos. La Escritura no solamente busca el progreso egoísta de mi familia, sino que el progreso de mi nación, de mi país. Hay un concepto, un sano concepto de nacionalismo, ¿me entiendes? Porque no es solamente progresar yo, sino que la prosperidad de Jerusalén también. Y no solamente, como dices tú, estos comentarios que estamos viendo al principio, las cosas que están pasando en nuestro país. Algo tan básico que uno dice, bueno, el matrimonio homosexual. Claro, obviamente nosotros estamos en contra porque el Señor está en contra. Dice que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Pero el impacto que tiene eso sobre una nación, imagínense, puras personas homosexuales casadas no van a tener hijos, no van a tener familia. ¿Cuál va a ser el impacto económico sobre un país que no tiene hijos? Muerte, va a desaparecer. O sea, es algo tan básico. Aparte del tema, entre comillas, moral, nuestro Dios es un Dios práctico y tiene un impacto directo sobre un país, una nación. Y eso la gente, los políticos muchas veces, no entienden que es tan básico para un país el promover la familia como la economía de un país. Yo agregaría algo más radical. Yo creo que a la gran mayoría no le interesa. Porque hay intereses propios y intereses creados que ciertamente viven el momento y su único interés principalmente es el suyo. Y esto lo hemos visto y no es ni una crítica social, no, es simplemente una realidad. Cuando aquí habla de la prosperidad también de Jerusalén, refiriéndose a un concepto nacionalista, hoy día es poco aplicable a nuestro país porque vemos que todo lo que se genera no va en beneficio de la gran mayoría, sino que va en beneficio de una minoría que ni siquiera nos representa. Pero es la realidad que nos toca vivir. Ahora, como hijos de Dios, nosotros tenemos que respetar las leyes humanas, aun cuando no estemos de acuerdo con ellas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los impuestos y todo lo que eso significa, pero ciertamente entendemos que aquí hay un ideal que ningún país practica y que aquellos que de alguna manera, al menos por un tiempo practicaron, como decía Andrés, provocaron un impacto que dura hasta nuestros días. Estos países protestantes que tomaron esa iniciativa, ¿no es cierto? Y a lo menos en la primera generación de protestantes, o la segunda, ¿no es cierto?, los que, por ejemplo, constituyeron la nación de los Estados Unidos, a pesar de todas las fallas y todas las imperfecciones naturales que se cometieron, porque mucha gente cuando dice esto o habla esto, dice, bueno, ya, y la esclavitud. Y yo diría, ¿y la esclavitud en Latinoamérica? Desde todo punto de vista. Y un tema importante de... Los portugueses mataron más gente de color que los norteamericanos. Lo que dices tú, Carlito, incluso aunque ya hoy en día en Alemania
la mayoría puede que se declare ateo o agnóstico, o en Estados Unidos de aquí a unas décadas más lo mismo, sigue ese concepto. La potencia del modelo. Es lo que decías tú en relación modelo. también Queda a lo contrario, a la influencia, esto mismo que tocó Jonathan en un principio de estas adopciones, o sea, el homoparental y toda esta cosa, el daño que produce es absolutamente impredecible, incalculable. O sea, en las ambas generaciones posiciones entonces producen un impacto fuerte. Claro. Y por generaciones. Por generaciones. Por generaciones. Exacto. Y por otro lado, destrucción. Destrucción. Mira, hay un versículo en Colosenses 3:22. Colosenses capítulo 3, versículo 22, que habla sobre el tema del trabajo. Y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí. Entonces ahí nos habla claramente sobre cómo no solamente el trabajar, que dice acá que es tan importante que incluso seríamos peores que un incrédulo si nosotros decidiéramos el día de mañana dejar de trabajar para mantener a nuestra familia, etcétera, sino que además aquí nos dice el cómo debemos trabajar. Uno es el trabajar y otro es el cómo. Y debemos trabajar como haciéndolo para el Señor, que el Señor nos está mirando día a día. Y no a mi amo, no al jefe que puede ser injusto, que aquí y allá, y etcétera. Entonces, para avanzar sobre el mismo tema, entonces, esta también sería una responsabilidad encomendada al esposo dentro del matrimonio. Dentro del modelo original. Dentro del modelo Ahora, original. nosotros tenemos que entender y saber y aceptar, por supuesto, que hay un modelo distorsionado de la familia en términos generales, y no solamente desde el punto de vista de los aspectos hombre-mujer y todo lo que estamos analizando o tocando en un punto, sino que también tenemos mucha mujer que ha tenido que criar a sus hijos sola, ¿no es cierto? Y que necesariamente ha tenido que trabajar, o bien matrimonios donde ambos, producto de la necesidad, de las necesidades que tienen como familia, ambos trabajan. Entonces, claro, la responsabilidad idealmente debe recaer en el hombre, pero esto no es hacer un desconocimiento de aquellas trabajo. miles de mujeres y millones de mujeres que trabajan y que son el sostén de su familia. Sí, hay muchas personas quizás, como dices Carlitos, mujeres que nos escuchan y están diciendo, pero ¿cómo yo trabajo? ¿Cómo que es solo el varón? Bueno, en el Antiguo Testamento muchas veces se cita por parte de los varones para sacar en cara a sus esposas. Proverbios 31:10, que se titula El elogio de la mujer virtuosa. Sí. Donde es un listado de características de la mujer virtuosa, es decir, la mujer que... Tenía su pyme en la casa ella. Bueno, exactamente. Ella, mujer virtuosa, dice versículo 10, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Y habla con una serie de características de esta mujer virtuosa. Pero una de las cosas que... Cose, lava, plancha. Es impresionante. Cuida a porque los niños. dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Pero mira lo que dice, versículo 16. Considera la heredad y la compra. Es decir, invierte. Hace negocios. Hace negocios, invierte. No solamente invierte. Dice en el versículo 16. Y planta viña del fruto de sus manos. Trabaja la tierra. Versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Entonces no solamente es una mujer que está dedicada al cuidado de su familia, de sus hijos, de su marido, sino que también acá habla de una mujer que ve la oportunidad, invierte, trabaja, vende, dice aquí, de mercader, digamos. Entonces, el tema de los roles, en este caso, no es excluyente. O sea, no dice que solamente el varón tiene que trabajar. Ahora, otra cosa es que esta mujer trabaja, pero no descuida sus otras funciones, que son las que aparecen antes, que es la función del cuidar de su marido, de sus... Perdón, pero quisiera preguntar antes de avanzar, claro. porque para que quede claro, porque lo que están conversando ustedes es que esta es una función del hombre, el trabajo.
luego aparece la situación de la mujer virtuosa que también trabaja. Entonces, ¿la instrucción para quién es? ¿Es para el hombre o es para la mujer, la de Es que trabajar? lo que está haciendo acá es no hacer una exclusión. No es excluyente. Lo que sería terrible es que esta mujer virtuosa estuviera casada con un vago. Y eso ocurre, Y eso desgraciadamente. ocurre, y no nos miremos entre nosotros, ¿eh? Perdónenme. Pero eso ocurre. Y eso es lo que no debe ocurrir. O sea, es muy fácil que una Debería mujer haber exitosa... el proverbio del hombre virtuoso. El hombre virtuoso. Entonces, todavía. para que quede claro, la responsabilidad es encomendada al hombre. Álvaro. Lo que no significa Claro. que la mujer también puede trabajar. Puede apoyar, y hoy en día más que tener nada. su pyme. O, Más que nada. Exactamente. Ahora, ojo, que esta responsabilidad de provisión del hogar, así como las otras funciones, tampoco son excluyentes de las otras funciones, porque también pasa que hay varones que quizás son solamente Proveedores. Proveedores materiales. Ajá. Entonces yo me puedo transformar el día de mañana en un trabajólico y estoy dedicado 20 horas al día del trabajo, llego solamente para dormir unas pocas horas, me levanto en la mañana, con suerte me despido de la familia y mi familia no tiene idea de mí. Entonces eso tiene que ver con lo que vimos en el programa anterior, de cuántas horas yo le dedico a mi familia y que el tiempo que estoy con ellas debe ser un tiempo de calidad. Bien, resumen entonces. Liderazgo, amor y provisión. 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 Claro, la provisión material es casi donde exclusivamente hemos hecho el énfasis, ¿no es cierto? Pero después de la pausa vamos a conversar un poquito también acerca de la provisión espiritual y emocional, que son importantísimas para completar este tema, porque no solamente es una cosa material, sino estaríamos hablando de lo que comentaba Andrés. Muy bien, vamos a la pausa entonces y volvemos con este tema. Soberano Rey, nadie es como tú, Jesús. Único Señor, nunca fallarás a tu amor. Mi Dios, infinito es tu poder, nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor, por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. Mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Insondable es tu fidelidad con tus hijos. Mi Dios, infinito es tu poder, nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor, por siempre serás el mismo
fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas, mi Dios eres tú. De vuelta entonces, luego de esta alabanza, hablando de las funciones del esposo. Quedamos ahí, Carlos, nos ibas a conversar porque estamos hablando acerca del hombre que tiene que ser el que provee, que no es excluyente de la mujer, también puede hacerlo, pero hay otro tipo de provisión, no solo la provisión física, digamos, económica. ¿Qué otra provisión hay? Bueno, la Escritura nos habla, no específicamente, no podríamos decir existe un versículo al respecto, pero sí existen los principios en los cuales el esposo debe, en este concepto de liderazgo, porque la pregunta es ¿liderazgo de qué? ¿Cómo es que lidera un esposo un hogar? Liderar implica guiar, ¿no es cierto? La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios que hay que instruir al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de esto. Está hablando de todo el libro de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría de Dios para poder liderar. Ahora, nosotros entendemos que la Escritura nos llama como esposos a tener un liderazgo de nuestra familia de forma integral. Nosotros no solamente somos proveedores materiales, ya vimos que esta provisión material puede, indistintamente por la realidad que vivimos hoy, sobre todo, venir de ambas partes, pero hay cosas que son fundamentales desde el punto de vista también de lo espiritual, si hablamos ya de un padre, de un esposo cristiano. Eso significa que es quien, en definitiva, provee también de una dirección espiritual en el sentido de llevar a su familia, por ejemplo, a orar en familia, llevar a su familia a tener un tiempo en la Escritura, llevar a su familia a que participe de su iglesia activamente. Lo que nosotros vemos en el mundo cristiano, evangélico en general, es la mujer, ¿no es cierto?, ejerciendo ¿cómo se dice? ¿Una doble función? No, una prioridad. O sea, las iglesias evangélicas en general están compuestas históricamente, mayoritariamente por mujeres. Incluso mujeres casadas con hombres, entre comillas, cristianos, ¿no es cierto? Y vemos que es siempre la mujer la que da el mayor impulso desde el punto de vista espiritual, lo cual es muy bueno. Lo que es muy malo es que el hombre no se involucre en eso y vea todo lo que tenga que ver con la realidad espiritual de su esposa, de sus hijos, como algo accesorio. Lo mismo con el plano emocional. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, para ilustrar un poco el pensamiento, como este es un programa espiritual. Pseudo en vivo. Sí, pseudo en vivo. 1 de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 7, que lo leímos en alguna oportunidad, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ese concepto sabiamente significa conocer, ¿no es cierto?, y tratar, porque no solamente significa conocer, sino que en función de lo que conozco, trato, ¿no es cierto? Y se nos pide a nosotros sabiduría. ¿Por qué? Porque ciertamente la gran mayoría de las mujeres
la generalidad es que la mujer tenga un área emocional y sensible o sentimental mucho más sensible que nosotros, mucho más sensible que nosotros. Eso en términos anatómicos incluso tiene una comprobación. Por lo tanto, nosotros no debemos olvidar esa sabiduría, esa delicadeza. Una de las cosas más hermosas de la mujer es justamente su femineidad. Por eso es que me molesta tanto todo este concepto del feminismo, porque le quita a la mujer lo más hermoso que tiene, que es la femineidad, ¿no es cierto? Ahora, este tema dice, sabiamente, el hombre debe tener sabiduría para tratar, para conocer a su mujer, para guiarla, ¿no es cierto? Por eso es que el pasaje, o lo que sigue a continuación, dice, dando honor a la mujer. La mujer necesita sentirse cuidada. Honor no significa sentarla en un pedestal. No, lo que significa es tratarla de tal manera que ella sienta que verdaderamente no solamente importa, sino que ella está siendo cuidada, está siendo amada, protegida por su esposo. Ese el concepto de honor no es como quizás nosotros lo pensamos, sino que es principalmente la dedicación, la consideración que se debe tener con ella. Y agrega como a vaso más frágil. No es frágil lo mismo que débil. La fragilidad tiene que ver justamente con esta condición de feminidad. Sí. El hombre tiene que tener sabiduría. ¿Qué es lo que se ve habitualmente? Por desgracia, que la mujer vive tratando de entender al hombre, porque más bien, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría de las veces la mujer actúa más como mamá del esposo, ¿no es cierto? Justamente por esta falta de liderazgo. ¿No es cierto? Por esta falta de liderazgo. No se trata de que el hombre no tenga emociones, sentimientos o no sienta temores, no. Pero el hombre debe ser quien provea justamente esta seguridad. Fíjate que una encuesta que se hizo en los Estados Unidos hace un par de años atrás, el 90% de las mujeres, para el 90% de las mujeres, la necesidad más grande que tenían de su esposo era la seguridad, sentirse seguras. La del hombre, por supuesto, que era distinta, pero la de las mujeres era sentirse segura. Sí, seguridad. Ese versículo que mencionabas tú, Carlito, ese, como el vaso más frágil, también tiene que ver con que en las casas a veces se tenía un vaso más frágil, más delicado, en el sentido de que era más fino, que uno lo guardaba en su casa, lo cuidaba, ¿cierto? Pero no porque fuese necesariamente, como dices tú, que uno lo miraba y se quebraba, sino que era algo que uno, por así decir, estaba orgulloso de eso. Y lo tomaba, le ponía más atención. Claro. Cuando la gente, por ejemplo, no sé, pues tiene una colección de estampillas y tiene una estampilla que es como súper importante, difícil de encontrar, te fijas tú, especial, bueno, a eso se refiere. Así yo debo tratar a mi esposa. Ese debe ser el trato correcto. Sí, hay algunos que lo tratan como vaso chopero, entonces no debe ser así. Como jarrito de porcelana. Como jarro, claro, de estos que dice felicidades. No, tiene algo vaso frágil. especial, particular, que yo cuido, que yo estoy orgulloso de eso, así debo cuidarla. Y el otro tema que mencionabas tú, Carlitos, sobre la provisión, que también debe ser espiritual, no solamente con mi esposa, sino también con mis hijos, porque Así nosotros leemos en Proverbios, por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y también en Proverbios 15:5, que dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El contexto de padre ahí, ¿no es cierto?, es el padre que está obedeciendo a Dios. No olvide nunca, Cristo, cabeza del varón, del esposo, y así sucesivamente. Entonces, si viene un consejo de esa dirección o en esa posición, ciertamente quien lo rechaza es un necio. Claro, ¿No es aparte cierto? que los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, sean creyentes o no. En teoría, como dice Jesús, ¿qué padre cuando su hijo le pida alimento le va a dar una piedra? Una piedra. Claro, y dice, fíjate, ustedes siendo malos, igual sí, le dan cosas buenas a sus hijos. Sí, bueno, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? lamentablemente, hermanos, se nos acabó el tiempo.
ya no podemos seguir insistiendo sobre lo que estamos conversando. Invitamos a nuestros oyentes, fieles auditores que nos siguen semana a semana, que la próxima semana nuevamente sintonicen, porque vamos a seguir con este tema. Estamos hablando acerca del matrimonio. Hoy día por fin podemos concluir ya por lo menos 3 funciones que se le encomendaron al hombre, del programa anterior y digamos. Y lo repito, el liderazgo, amar, y lo que terminamos hablando hoy día, que es la provisión, que no solo es provisión física, material, sino también de dirección, de amor, de orientación, que cada hombre tiene que ser responsable. Entendemos que dentro de las personas que nos están escuchando no todos son cristianos y a no todos les interesa lo que la Biblia dice o lo que piensa Dios. Sin embargo, sí probablemente le interesa que su matrimonio funcione o entregar una buena formación a sus hijos. Bueno, históricamente, lo hemos conversado en este programa, la mejor forma de conseguir ese resultado es hacerlo acorde el que creó el matrimonio nos indica, que en este caso sería Dios, quien nos dejó el manual de cuáles son las funciones que debe cumplir el hombre, la mujer, los hijos. Hoy día acerca del hombre. Y terminamos, como cada programa, insistiendo sobre un versículo que ya hemos leído. Y esto está dirigido a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo a seguir, la manera de yo poder entender si estoy amando a mi esposa como Dios espera que lo haga en beneficio del matrimonio, es como Cristo amó a la iglesia. Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por la iglesia. Así es como Dios espera que el hombre ame a su esposa en beneficio del matrimonio. Ahora, esto de que Cristo se entregó por la iglesia es algo también a lo que queremos llamar su atención. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. La sangre de Cristo salva. Y el molde a seguir es justamente ese, Cristo. Le invitamos también a que considere el arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo para salvación. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.